Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículos 30 al 40. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dios bueno, enseña hoy de tus ricas bondades, de tu gran misericordia, al abrir ojos para ver, al abrir oídos para escuchar tu voz. Enséñanos a tu Hijo en esta hora, y es en ese nombre maravilloso de Jesús en quien oramos. Amén. Amén. Este día vamos a tratar el título Testigos de Cristo. Vamos a ver una sola parte. Próximo domingo, con la voluntad del Señor, vamos a hacer la segunda parte, que es el resto del capítulo 5. ¿Qué está sucediendo en el capítulo 5 de Juan? Cristo entra a la ciudad de Jerusalén, donde se encuentran unas fiestas que están celebrando los judíos. Jesucristo, en el día de reposo, decide de su voluntad levantar a un hombre que está enfermo, que no puede llegar a un estanque por sí solo, que está miserable por 38 años, nadie le ayuda. Y Jesús decide sanarlo en el día de reposo, diciendo: levántate, toma tu cama, tu lecho y camina. El hombre que no pudo hacer esto por 38 años, inmediatamente se levantó e hizo exactamente lo que Jesús le había pedido. Y esto causó un gran problema en el mundo religioso, en el mundo donde el reposo es visto de cierta manera con muchas restricciones, y una de ellas era cargar algo en el día de reposo. Dentro de esta discusión que se promueve en este día que el Señor hizo este milagro, surge un discurso como respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo para comprobar que Él y el Padre son uno,
que comparten la misma naturaleza, que enseñan los mismos atributos, que comparten el mismo poder, que tienen la misma gloria y que es a través del Hijo que todos van a llegar al Padre. Y es que solamente por medio de su Hijo es que se va a conocer el Evangelio, ya que Jesucristo, el Padre mismo, le otorgó la autoridad de hacer juicio en todas las naciones de acuerdo a ese nombre que el Dios nos ha dado, el único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, en nombre de Jesucristo. Así que Jesucristo en este pasaje que estamos viendo hace un resumen acerca de su identidad y la comparte para que entiendan una vez más y ahora por medio de testigos que Jesucristo es quien dice que es. Los judíos que están escuchando al Señor Jesucristo no tienen problema en entender. Ellos están comprendiendo que verdaderamente Jesús se está haciendo igual a Dios. Que verdaderamente Jesús está compartiendo la naturaleza divina con su Padre. Y ese es todo el desarrollo de este discurso que estamos viendo desde el versículo 19 en adelante. Y el que no honra al Hijo no va a honrar al Padre. En estos versículos que siguen, en versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesucristo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Todo el juicio que hace Jesús es según la voluntad del Padre. Los judíos que se oponían a Jesús a la misma vez deberían de entender que se estaban oponiendo al mismo Dios al cual ellos decían que estaban sirviendo, ya que el Hijo no va a hacer algo diferente, distinguido del Padre, sino en unidad con el Padre. Para que estos judíos creyeran que Jesús acababa de declarar, Él les presenta una serie de testigos, de evidencias, testimonios completos, concretos, con el propósito de que ellos se arrepientan y vengan a la salvación. Estos oyentes no le creen a Jesús, quien está dando su propio testimonio, versículo 32, sino que Jesús presenta a otro que da testimonio acerca de Él. Este otro que da testimonio acerca del Hijo, que es verdadero, se refiere a su Padre Celestial. Y con mucha razón, ya que el Padre puso el sello de certificado sobre su Hijo para que todos crean en Él. Según la ley en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, se requiere de 2 a 3 testigos para establecer la veracidad de un asunto. Esto es ley, esto es legal, y si no hay esos testigos, no se puede continuar con ese juicio. En este pasaje es el Padre que por medio de 3 testigos da testimonio de su Hijo Jesucristo para que ellos vengan al arrepentimiento y crean en su nombre. Hoy vamos a ver 3 testigos
quienes son dirigidos por el Padre para que todos crean en el Hijo. 3 testigos que dan testimonio de la veracidad del que está enfrente de ellos. Es nada más y nada menos que el Hijo, el heredero de Dios mismo. Primero veamos de los versículos 33 al 35, el Padre trae testimonio por medio de Juan el Bautista. Diciendo, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y aquí se refiere a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, refiriéndose a Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. En los días de Juan el Bautista ocurrió algo muy sorprendente en la tierra de Israel. Juan fue el primer hombre en ser considerado como profeta luego de 400 años que en Israel no había palabra de Dios, al punto que llamó la atención de muchas gentes, de muchos en Judea, en Jerusalén, en el liderazgo de Jerusalén, en especial los líderes que enviaron mensajeros a Juan para preguntarle, ¿se acuerda? Allá en capítulo 1, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? Lo cual Juan el Bautista respondió y confesó, yo no soy el Cristo. Juan fue testificado desde que fue prometido a una pareja que no podía tener hijos y que estaban muy avanzados en edad, y milagrosamente su padre se quedó mudo hasta que escribió su nombre de su hijo Juan el Bautista. Duró esos meses como mudo. Y dice el libro de Lucas, capítulo 1, que la gente se llenó de temor, versículo 65, se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas que habían sucedido en cuanto al nacimiento de Juan el Bautista. Y se decían, ¿quién pues será este niño? ¿Por qué es tan sorprendente todo lo que ha ocurrido con él? Una pareja que no puede tener hijos, una pareja que ya son ancianos, van a tener un hijo, y este hijo fue prometido. Y para hacer la señal más clara, más grande, su papá, que era un sacerdote, se quedó mudo en el tiempo del desarrollo de este bebé dentro de su mamá. Juan el Bautista claramente y abiertamente declaró que él no era el Cristo, sino que Jesús es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio el Espíritu Santo descender y reposar sobre Jesús. Él fue testigo de eso. Él vio, el Bautista, es un testimonio verdadero. Ellos lo conocen y están familiarizados con su ministerio. Jesús trae el testimonio de Juan a fin de que, creyéndole a él, quien dio testimonio de sí mismo, de Jesucristo, se inclinen a creerle a Jesús. Ustedes no me creen a mí, créanle a Juan. Ustedes están familiarizados con Juan el Bautista. Conocen que fue sorprendente su nacimiento.
conocen que es poderosa su palabra, su predicación. Ustedes enviaron mensajeros a Él. Entonces créanle a Él. Y por ende, por implicación, me van a creer a mí. Dice el versículo 35, Juan era antorcha que ardía y alumbraba. El Bautista como profeta del Altísimo fue lámpara de fuego que quemaba y alumbraba a la vez. Ellos, los judíos, se regocijaron con Juan. Le tenían respeto y aprecio por un tiempo hasta que su lumbre quemó. Y los judíos entonces se fueron en contra de él. Pero ellos sí tuvieron ese tiempo con él y le respetaban y tenían ese aprecio. Pero hubo ese tiempo de regocijo. Aunque Jesús no necesita el testimonio de los hombres, es muy importante que veamos esa conexión aquí, que Jesús los está llevando con alguien familiar, alguien que es sorprendente como Juan el Bautista, que conecta con todo el Antiguo Testamento, que trae a culminación, que trae la palabra de Dios a su vida. La familiaridad del Bautista y su mensaje debería de llevarlos a Cristo. Así fue como sucedió con el autor de este libro, Juan el Apóstol, quien fue uno de los discípulos de Juan el Bautista, que escuchó claramente cuando él les dijo, he aquí el Cordero de Dios, y ellos le siguieron a Cristo. En el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, cierra con estas palabras. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El trabajo del predicador, del profeta, el bautista y de cualquier otro predicador es la reconciliación con Dios, para que las almas puedan creer y ser liberadas de la maldición de Dios. Juan el Bautista es en semejanza de Elías, quien sería un predicador efectivo, poderoso, el cual apuntaría al Cristo mismo mientras estaba preparando el camino del Señor. Noten, con Juan ellos tienen un grave problema por el tema del bautismo de Juan, preguntando de dónde venía su bautismo. Y esto es algo que Jesús se las puso bien clara a ellos. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Viene del cielo o viene de los hombres? A lo cual ellos no pudieron contestar por miedo a la gente, porque todos consideraban que Juan era un profeta. Mateo 21. Claramente el personaje de Juan el Bautista testifica integridad de una persona que fue profetizada, de una persona que milagrosamente apareció en la escena y una persona que apunta al Cordero de Dios. Segundo punto, el Padre trae testimonio por medio de los milagros. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Vea la escala. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado. Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Los milagros de Jesús que fueron afirmados
por los judíos, hermanos, eran demasiados, eran poderosos, eran imposibles de ser negados. En comparación con el testimonio de Juan, las obras que recibió Jesús del Padre para hacer son mayor, tienen más claridad. Esto va en escala. Jesús es anunciado por los profetas y cuando Él llega, Jesucristo comienza su ministerio, es totalmente autentificado por la obra del Espíritu Santo a través de los milagros y señales. Pero no solo eso, sino que hizo milagros que nadie podía hacer con toda autoridad. Sanó enfermos, sacó demonios, calmó la tempestad, alimentó a miles, cambió el agua en vino, vació el templo en su ira, se colocó en el pozo de Jacob junto en el momento que la mujer samaritana fue a buscar agua, envió su palabra y sanó al hijo del oficial del rey. Todos estos y muchísimos más, pero estos milagros fueron escogidos para que nosotros creamos en la veracidad, en lo auténtico que es nuestro Señor Jesucristo. Juan termina su libro en el último capítulo de Juan diciendo, y hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Fueron muchas cosas las que hizo Jesús con poder ilimitado en presencia de muchos. Estas obras las recibió del Padre y las hizo y sirven para dar testimonio de que el mismo Padre lo ha enviado. Estas señales dan testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estas son el sello de aprobación de que el Padre mismo lo envió. Examina la evidencia. ¿Quién sanó al hombre que estaba miserable por 38 años en el estanque de Betesda? No fue el ángel de esa falsa creencia, no fue el santo de una falsa religión, ni fue cualquier otra cosa que invento de la gente, sino que el Hijo de Dios le sanó sin que Él le pidiera, sin que tuviera fe. Lo levantó, le dio el poder para que se levantara, le dio la sanidad para que funcionara como tiene todas sus capacidades para hacer. Lo sanó sin ninguna condición para que levantara su lecho en el día de reposo. Así que hemos visto a Juan el Bautista, hemos visto las señales, los milagros como testimonio de parte del Padre. Y por último vemos las Escrituras. El Padre trae testimonio por medio de las Escrituras. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El testimonio continúa y ahora por medio de las Escrituras. Note, en este pasaje solamente hay 4 referencias de que el Hijo de Dios ha sido enviado por el Padre. En el versículo 30, del que me envió.
la del Padre, hablando de la voluntad del Padre. Versículo 36, el Padre que me envió. Versículo 37, el Padre que me envió. Y versículo 38, porque a quien Él envió. Todas son referencias a lo mismo y a esta declaración que está haciendo Jesucristo. Él se encuentra entre estas personas porque ha sido enviado por el Padre y ha sido autentificado por el mismo Padre. Notemos que este énfasis es lo que Jesús está comprobando con estos testigos. El Padre con quien comparte la misma naturaleza del que le ha enviado, lo hagan con el Hijo y tiene efectos de vida y de condenación. Claramente no le creen a Jesús, entonces créanle a Juan el Bautista, al que ellos consideran como profeta. Créanle a los milagros, ya que ellos dan testimonio del poder ilimitado. Crean a lo que confesó Nicodemo, uno de ellos que vino de noche para ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Juan el Bautista testifica las señales y Juan el Bautista testifica, las señales testifican y autentifican que Jesús es enviado del Padre. Con tanta evidencia, ¿cuál es el problema de los judíos? Es sencillo, se llama incredulidad. No quieren creer. Jesús ahora va a denunciar la incredulidad de ellos, aun cuando tienen toda la evidencia al alcance. Enfrente de ellos no creen. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Jesús hablando directamente acerca del Padre, quien ha dado testimonio de él, denuncia: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Jesús presenta las Escrituras como el testigo final, el testigo que va a hacer este juicio, uno que queda denunciado completamente entre estas personas a los cuales representan la incredulidad de este mundo. Jesús presenta este testigo, que es testigo de todos los tiempos, como el monte más alto. Él pasó por Juan el Bautista, pasó por las señales y milagros, y ahora a mayor las Escrituras. Y los denuncia diciéndole: vosotros no creéis. Versículo 39, escudriñad las Escrituras, pero no creéis. ¿Por qué? Porque no queréis venir a mí. No vienen a mí porque no creéis, aunque contienen y estudian las Escrituras, y porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna, no vienen a mí porque no creen. En esto tienen razón, pero no vienen a Cristo. Tienen razón que en ellas se encuentran, en las Escrituras se encuentra la vida eterna. Como dice Pablo en Timoteo, que crezcan en las Escrituras para sabiduría, para la salvación. En esto ellos tenían razón de escudriñar, pero la palabra de Dios no estaba en ellos. Qué triste condición y miserable a la vez. No quieren venir a Cristo,
teniendo las escrituras que pueden hacer sabio para la salvación. No vienen a Cristo por la incredulidad, al profeta Juan, a las señales de Jesús y a las mismas escrituras. No creen. Son llamados religiosos, creyentes, pero no creen. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. No hay quien crea, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Juan en su prólogo hace esta mención: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Miserables como el hombre de Betesda, quien tenía brazos y piernas, pero no podía levantarse por 38 años. Así estos judíos, teniendo oídos, no podían recibir el mensaje. Teniendo ojos, no pueden ver la gloria del unigénito del Hijo de Dios, quien está frente a ellos. Es en esta denuncia que Jesús hizo que hoy quiero insistir. Aunque los líderes judíos eran expertos en escudriñar, en diligentemente investigar lo profundo de las Escrituras para encontrar la vida eterna, ellos son acusados de ignorancia completa, de ceguez espiritual. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto. Teniendo oídos no oyeron, teniendo ojos no vieron, no escucharon lo que el Padre había testificado claramente del Mesías por medio del Bautista, por medio de las señales y por medio de los muchos siglos de las Escrituras, pues ellas dan testimonio de Cristo. Si ellos hubiesen escuchado, no estarían a ciegas en cuanto a identificar a Jesús como la imagen visible del Dios invisible, el unigénito del Padre, pues a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En contraste a esto, otros oyeron y vieron. Simeón, por ejemplo, quien cuando Jesús era un niño muy pequeño, Dios le dio la oportunidad de verlo y de abrazarlo y decirle: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. A una mujer llamada Ana, ya muy anciana, que no se apartaba del templo, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Los hombres sabios que llegaron del oriente, los magos que vinieron siguiendo una estrella y se postraron a adorar al Hijo de Dios. ¿Y qué me dice de los discípulos? ¿Acaso no respondieron ellos cuando oyeron el llamado: venid y ved? Y cuando le vieron, se quedaron con él y le siguieron. Y algunas mujeres que habían sido sanadas y libertadas, incluyendo la mujer samaritana, quien fue satisfecha su sed eternamente con agua viva, ellos creyeron. Dios los trajo. Dios los trajo para creer. Pero estos líderes de Israel, diligentes en el estudio de las Escrituras, no pudieron distinguir
que la voz de Cristo y la voz de Dios son las mismas y que la conducta del carácter de gracia y de verdad de parte de Dios es claramente vista en la belleza y la hermosura del unigénito del Padre que se encontraba frente a ellos. Y los acusa el Hijo diciéndole: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Note lo siguiente, versículo 38, ustedes no tienen la palabra dentro de ustedes. Versículo 39, escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra que tanto estudian, la palabra que tanto traen con ellos, que está en el templo, la palabra que estudian con diligencia, no ha hecho efecto en sus corazones, en su capacidad de oír, en su capacidad de ver. ¿Por qué no ha hecho efecto en ellos? Porque no creen en el testimonio del Padre acerca del Hijo, porque no creen que el Hijo vino del Padre, no le creen al Hijo. Versículo 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así es, ustedes plenamente y abiertamente no me creen. ¿Por qué? Versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, esta es la condenación y esta es la realidad de la mayoría de las personas. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Esta es la realidad de las personas que nosotros en este día invitamos para que llegaran y no llegaron. Esta es la realidad de los compañeros y amigos que insistimos y una y otra vez para que conozcan de Cristo. Hermanos, no se maravillen porque la gente no quiere venir a Cristo. No es que les falta un poco más o que casi están, pero no están. La realidad es que no quieren. Detrás de todo esto, no pueden oír, no pueden ver, tienen un corazón rebelde por la dureza de su corazón, que han rechazado el mensaje del Hijo de Dios y detienen con injusticia toda verdad. En conclusión, amada iglesia, gracias a Dios porque disfrutamos de estos testimonios. Gracias a Dios porque nos fuimos agregados a esa lista de creyentes que no vimos ni escuchamos, pero creemos en aquellos que vieron y escucharon. Que Dios nos ha dado esta su palabra para que vivamos según este testimonio verdadero. Disfrutamos de estos testigos de Cristo, que el Padre que está en los cielos decidió revelarnos a su amado Hijo, y en su Hijo quien nos da a conocer el amor infinito del Padre en una comunión tan extensa por medio de la persona de su Espíritu Santo. No por acto
acto de carne, ni por acto de sangre, ni por voluntad humana, sino por la voluntad poderosa de Dios mismo, quien nos ha hecho renacer para poder ver, para poder oír. Hemos creído que aquel Verbo fue verdaderamente hecho carne y habitó entre nosotros, y los discípulos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iglesia, usted y yo hemos creído en el testimonio de la Escritura, que da testimonio de Cristo Jesús. Esto es un acto de Dios, puesto si Dios no interrumpe nuestra vida, estaríamos como estos hombres con oídos sin capacidad de escuchar, con ojos y completamente ciegos. El Hijo del Padre, a los que Él quiere, da vida. Si usted ha creído en esta hora, regocíjase que a Dios le ha placido revelarte a su Hijo. Tú que me escuchas hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Cristo se entregó completamente en la cruz para el perdón de tus pecados. El que oye hoy su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá jamás a condenación. Versículo 24, todos los demás, por implicación, se mantienen bajo condenación. Oh, qué hermoso evangelio. Qué hermoso testimonio, qué glorioso Dios que nos ha dado su Hijo, en quien tenemos la salvación, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pon tu mirada en Cristo. Honra al Hijo. Honra al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en su ira. Dios, te damos gracias. Tu palabra es expuesta. Creemos que aquello, Señor, que tú has de levantar de su incapacidad de venir ante ti, Señor, hoy día tú los levantas para inclinarse a escuchar tu voz. Creemos que tú haces esta obra de salvación, que es poderosa para reventar con todas la contaminación del pecado, la maldad, y que trae todas las promesas en Cristo, la bendición celestial, la adopción en Cristo. Gracias, Dios, que nos ha dado este tiempo para escuchar tu voz y poder proclamar este evangelio a todos los que están a nuestro alcance, porque el Cordero es digno de nuestras acciones para honrarle. Gracias, Dios, por Jesucristo. Amén, amén. Cantemos.